Good day, mis amores. Espero que se encuentren muy bien. Me encanta saludarlos. Para mí es un honor el poder compartir este tiempo en familia y poder compartir este mensaje que viene directamente de Papá Dios para todos y cada uno de los que estemos interesados en seguir creciendo tanto espiritualmente como personalmente y también profesionalmente, porque influye mucho la educación en la forma en que vivamos nuestro futuro y nuestro día a día. Así que para iniciar, iniciemos con nuestra oración. Si pueden, cierren sus ojitos en el espacio en el que estén o simplemente escuchen tranquilos. Y aquí vamos. Dear Heavenly Father, we're so happy to be here one more week, one more Friday. Sabemos y tenemos la confianza de que tú estás permitiendo que tengamos este espacio para poder reunirnos y seguir formándonos en familia e independientemente gracias a tu voluntad, Padre amado. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque anhelamos que seas tú quien direcciones cada una de las palabras que vamos a explorar el día de hoy y que las podamos aplicar en nuestras vidas para poder seguir tomando las mejores decisiones que tenemos que enfrentar en nuestro día a día para poder tener una vida más sana y más productiva y fructífera que se acerque al propósito que tienes designado ya para nosotros en nuestras vidas, individualmente, como mujeres, como hermanas, como familia, como cabeza de hogar, como esposas y como todo lo que tú tienes dispuesto en tu corazón. En el nombre de Jesús estamos aquí presentes y dispuestas, así que muchas gracias por permitirnos compartir. En Jesus' name, amen. Capítulo número 4. Título: Cuando la respuesta de Dios parece tardar. A menudo esperamos que Dios responda a nuestras oraciones en nuestro tiempo y a nuestra manera. No quiero desanimarte, pero rara vez sucede así. Una oración puede ser contestada de manera instantánea, pero también puede tomar meses o incluso años antes de que veamos una respuesta, especialmente cuando estamos orando por ese esposo. Es aquí donde muchas personas dejan de perseverar en la oración y se dan por vencidas. Este es un gran error. El único momento en que debemos de dejar de orar por algo es cuando lo hayamos recibido. Aunque el tiempo pase y no veamos una respuesta a nuestra oración, eso no quiere decir que nada esté sucediendo. Muchas veces podemos pensar que Dios no nos ha escuchado o que nuestra oración no ha tenido efecto. Sin embargo, Dios no descansa. Él siempre está orando a nuestro favor. Aunque parezca que su respuesta no llega, no te des por vencido. Tu perseverancia te hará una persona madura en la fe. Santiago 1, 3, 4. Preparándote para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Antes de ser bendecida con un esposo, pasé años orando por él, pidiéndole a Dios que lo preparara para mí. Se llegó el tiempo en el que sentí estar totalmente lista para recibir mi bendición y la respuesta de Dios no llegaba. Conforme pasaron los años, comencé a desalentarme. Le pregunté a Dios por qué se estaba tardando tanto en bendecirme. Aparentemente, nada estaba sucediendo en mi vida que me hiciera pensar que la respuesta venía en camino. Al menos nada que mis ojos pudieran ver. Pero sin yo saberlo, Dios estaba alineando cosas, personas y eventos, abriendo el camino para presentarme el amor de mi vida. Años más tarde descubrí que en ese tiempo de espera, cuando parecía no haber respuesta, Dios estaba trabajando arduamente a mi favor. Eso lo descubrí el día en que mi esposo me propuso matrimonio. Él se hincó en su rodilla, me preguntó si quería ser su esposa, y cuando yo le respondí que sí, me miró a los ojos y dijo: "Wow, estoy tan sorprendido de cómo Dios obra, sus tiempos son perfectos". Él
te trajo a mi vida justo en el momento que yo estaba listo. No te trajo antes ni después. Sus palabras me dejaron muy pensativa. ¿Por qué piensas que antes no estabas listo? Le pregunté. Entonces él respondió, si te hubiera conocido 2 años atrás, yo hubiera estropeado esta relación. Yo no era en aquel tiempo el hombre que soy ahora, el hombre que tú necesitas como esposo. Dios estaba trabajando en mi fe y en mi carácter. Me estaba dando dirección. Y cuando al fin estuve listo, entonces Él te trajo a mí. Yo me quedé en shock. Fue un momento muy revelador para mí. Al fin pude entender la razón por la que Dios parecía estar tardando tanto. Mientras yo pasaba años angustiada, llorando, pensando que Dios no me había escuchado, muchas cosas estaban sucediendo. Simplemente yo no podía verlas. A pesar de que yo pensaba estar lista para el matrimonio, en realidad no lo estaba, y mi esposo tampoco. Ese día entendí que mis oraciones no habían sido en vano, que la respuesta de Dios no se había tardado, sino que Dios estaba usando nuestras oraciones de manera poderosa para prepararnos el uno para el otro. Dios estaba abriendo el camino para bendecirnos con el esposo que cada uno necesitábamos. Durante el tiempo de espera, Dios estaba preparando nuestros corazones y fortaleciendo nuestra fe para que pudiéramos tener el matrimonio que tenemos hoy. Un matrimonio fuerte, centrado en Cristo, saludable y lleno de amor. Título. ¿Por qué toma tanto tiempo? Si tú has estado orando por un esposo y no has recibido una respuesta a tus oraciones, muy seguramente te has de estar preguntando, ¿acaso Dios me ha escuchado? Yo me pregunté eso muchísimas veces. Imagínate, desde el momento que comencé a orar para que Dios me bendijera con un esposo, hasta el momento que Dios lo trajo a mi vida, pasaron 7 años. No quiero que te preocupes pensando en cuánto tendrás que esperar. Dios tiene tiempos muy diferentes para cada uno de nosotros y sus tiempos son perfectos. Sin embargo, si alguna vez has dudado si Dios ha escuchado tu oración, la respuesta es la siguiente. Si has estado orando conforme a su voluntad desde el primer día que comenzaste a orar, tu oración no solamente fue escuchada, sino que también fue respondida. Muchas veces Dios ya ha respondido a nuestras oraciones, pero la respuesta aún no la hemos recibido. Hay algo que puede demorar la respuesta y se llama oposición espiritual. Título: Oposición espiritual. Para todo aquello por lo que tú ores existe oposición espiritual que puede retardar la respuesta de tus oraciones. La oposición espiritual es una lucha entre el bien y el mal, una resistencia que Satanás opondrá en contra de la obra de Dios. Esta lucha toma lugar en la dimensión espiritual, un mundo invisible que no podemos ver con nuestros ojos físicos y que únicamente podemos percibir con los sentidos espirituales. En este lugar existe una batalla continua que afecta nuestras vidas todos los días. En todo tiempo estamos viviendo una guerra espiritual, ya sea que estamos conscientes de ella o no. La Biblia nos enseña que las cosas naturales o terrenales, es decir, las cosas que podemos ver, son un reflejo de las cosas espirituales, es decir, las cosas que no podemos ver. Nuestras oraciones son armas de guerra que desatan batallas y ángeles guerrean por nosotros. De hecho, si nuestros ojos espirituales fuesen abiertos a tal grado que pudiéramos ver lo que sucede en la dimensión espiritual, tal vez quedaríamos paralizados sin poder dar crédito a lo que vemos.
veríamos ángeles y demonios luchando todo el tiempo y otras muchas cosas inimaginables. Dios quizá no permite que podamos ver esta dimensión espiritual a fin de protegernos, ya que nuestro cuerpo, nuestra mente y sentidos terrenales no están listos para entender todas estas cosas, excepto aquellas que Dios nos quiera revelar para sus propósitos. En la Biblia se relata la historia de Daniel, un hombre que comenzó a orar y a ayunar por la restauración de la ciudad de Jerusalén, que se encontraba cautiva por Babilonia. Después de orar y ayunar por mucho tiempo, Daniel comenzó a preguntarse por qué sus oraciones no estaban siendo contestadas. Lo que él no sabía era que la respuesta a sus oraciones estaba siendo obstaculizada por oposición espiritual. Un ángel se le apareció a Daniel y le dijo: No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Daniel 10, 12, 13. El ángel Gabriel conforta a Daniel, diciéndole que su oración fue escuchada y respondida desde el primer día en el que Daniel se dispuso a orar y a buscar a Dios. ¿Y por qué no obtenía una respuesta? Porque el príncipe de Persia opuso resistencia contra él. El príncipe de Persia no era una persona física, sino un demonio enviado por Satanás para detener la respuesta de Dios a la oración de Daniel. En otras palabras, el príncipe de Persia era una oposición espiritual. Daniel obtuvo una respuesta a su oración mucho más tarde de lo que él hubiera esperado. Lo que Daniel percibió como una respuesta en demora de parte de Dios, en realidad era una oración respondida, pero obstaculizada por oposición. Como creyentes debemos saber que para cualquier bendición que esperemos recibir de parte de Dios, nosotros también experimentaremos cierto grado de oposición o guerra espiritual. Aunque esta guerra se está llevando a cabo en la dimensión espiritual, algunas veces podemos sentir sus efectos en nuestro espíritu, experimentando cansancio, pesadez, estrés y falta de paz. En lo relacionado a encontrar esposo y formar un matrimonio de éxito, déjame decirte la manera en la que se va a presentar la oposición espiritual en tu vida. El enemigo puede usar muchas técnicas para desviarte de los propósitos de Dios y afligirte. Algunas muy comunes son inspirando temor en ti, haciéndote pensar que no eres digna, que nunca vas a ser amada, que no eres suficientemente valiosa, etc. Seduciéndote con personas atractivas, que no tienen buenas intenciones y que solo te desviarán del propósito de Dios y te lastimarán. Desanimándote y metiéndote en depresión, para que dejes de orar y dejes de buscar a Dios y pierdas la esperanza de que Él tiene un esposo para ti. Atormentándote con un espíritu de orgullo y arrogancia, para que tengas un muy alto concepto de ti misma y llegues a pensar que nadie es lo suficientemente bueno para ti. Sembrando en tu corazón raíces de resentimiento e inseguridad, debido a personas que te lastimaron en el pasado, impidiendo que puedas confiar y amar con libertad en el futuro. ¿Alguna de las anteriores te suena familiar? Estos son algunos de los obstáculos espirituales que afectan tu alma y que el enemigo está usando contra ti para que no puedas encontrar el amor. Pero existen muchos más. La única manera en que podemos ganar batallas espirituales y vencer la oposición espiritual es por medio de la oración.
No podemos ganarlas por nosotros mismos. Solo Jesús puede hacernos libres de ataduras emocionales y del temor que está afectando nuestras vidas. Debemos de arrepentirnos verdaderamente y pedirle a Dios que limpie nuestro corazón y que nos haga libres de todo aquello que está deteniendo nuestro progreso. Título: La oración trae salvación y liberación. Dios usa nuestras oraciones para orar en nosotros y usarnos para bendecir a otras personas, para llevar salvación, restauración y libertad al hombre que será tu futuro esposo. Eso está poderoso. Tus oraciones tienen poder para llevar salvación, restauración y libertad al hombre que será tu futuro esposo. Wow. Veamos la historia de Adriana y Héctor. Adriana ha sido cristiana toda su vida y por muchos años ella oró por un esposo. Ella tuvo varias relaciones, algunas largas y otras de corta duración. Una y otra vez sufrió grandes decepciones y rupturas amorosas. A pesar de sentirse desanimada, ella continuó orando y decidió guardar su corazón y no entregarlo a nadie más, hasta estar convencida de que Dios había traído al hombre que sería su esposo. Cuando Héctor y Adriana se conocieron, ella ni siquiera se imaginaba que ese hombre sería su esposo. Héctor había vivido apartado de Dios toda su vida. Él había tenido múltiples relaciones y encuentros sexuales con otras mujeres. Además, él tomaba demasiado alcohol y consumía drogas. Héctor tenía apenas un par de meses asistiendo a la iglesia, donde Adriana se congregaba. Fue invitado por un amigo y después de esa invitación continuó asistiendo cada domingo. Aunque Héctor no era cristiano, su madre sí lo era, y ella continuamente oraba para que su hijo conociera a Dios y le entregara su vida. Conforme Héctor comenzó a acudir a la iglesia, Dios empezó una transformación en él y cambió su corazón. Héctor se alejó por completo de su vida pasada y se arrepintió de todos sus pecados. Dios también lo libró de sus problemas de alcohol y de su abuso de drogas. Eventualmente, Adriana y Héctor se conocieron en un grupo de estudio bíblico para jóvenes solteros mayores y se hicieron amigos. Muy seguramente, Adriana tuvo que armarse de mucha fe cuando Dios le reveló que Héctor iba a ser su esposo. Después de conocerse por un año, decidieron comenzar una relación y antes de que pasara otro año, se comprometieron y se casaron. Hoy en día, Héctor es un hombre completamente transformado por Dios. Es un esposo amoroso y un excelente padre. Él es un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que ha caminado toda su vida alejada de Dios y después decide entregarle su vida a Cristo. Después de haber escuchado la historia de Héctor y ver la transformación que Dios hizo en su corazón, Adriana entendió que todos aquellos años en los que ella había estado orando por su esposo, Dios había estado trabajando en él. Dios estaba muy ocupado trayendo rescate y preparando el momento en el cual Héctor llegaría a tener un encuentro con el amor incondicional de Jesús y ser salvo. Dios deseaba darle a Héctor la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. Las oraciones de Adriana por su futuro esposo lograron esto y mucho más. Dios sabía que Héctor no estaba listo para recibir la bendición de una joven como Adriana, pero también sabía que él tenía el potencial para convertirse en la bendición por la cual ella había estado orando. Dios ve mucho más allá de nuestras circunstancias presentes. Él no se limita por nuestros errores, ni tampoco por nuestras debilidades.
sino que Él ve quiénes somos en Cristo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. En otras palabras, Él ve la mejor versión de nosotros mismos y todo nuestro potencial en Cristo Jesús. Amén. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Adriana siempre pensó que su futuro esposo sería un hombre cristiano de toda la vida, tal como lo era ella, pero no fue así. Lo que sí Dios le entregó fue un hombre transformado, restaurado y listo para ser el esposo que ella necesitaba. Nunca sabremos cuáles son los designios y los planes de Dios. Él no tiene moldes ni protocolos. Dios no necesariamente escoge a los más calificados, pero Él siempre califica a los que escoge. Mientras oramos, Dios está trabajando en nosotros y por medio de nosotros, aun cuando no podemos ver lo que Él está haciendo. Si has estado orando por un esposo y Dios no lo ha traído a tu vida todavía, muy seguramente es porque Dios está trabajando en ambos. Tal vez creas estar lista, pero la verdad de las cosas es que Dios les está enseñando a ti y a tu futuro esposo a confiar en Él. Y Él sabe cuál será el mejor momento para presentarlos. ¡Ay, qué belleza! Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué tipo de oposición u obstáculos pueden estar retrasando la respuesta a tus oraciones. Probablemente hay cosas en tu pasado, como heridas y decepciones, que te han dejado lastimada y te están deteniendo de seguir adelante. Puede ser que tu futuro esposo también necesite liberación en algunas áreas de su vida. Posiblemente también necesite recibir salvación. Ora por ti y por él. Pídele a Dios que los prepare el uno para el otro. Cuando oras conforme a la voluntad de Dios, puedes estar segura de que desde el primer día que te dispusiste a orar, tu oración fue escuchada. Y si fue escuchada, puedes confiar en que Dios va a responderla. Esta es la promesa que Él nos ha dado en la Biblia. Y Dios no falla a su palabra. Aun cuando la respuesta tarde un tiempo, no debes de dudar, ni tampoco debes de dejar de orar. El hombre que va a ser tu esposo necesita de tus oraciones en todo momento. Las necesita desde antes que lo conozcas y aún más las necesitará una vez que seas su esposa. Si llevas largo tiempo orando por un esposo, no te des por vencido, más bien persevera. Tus oraciones están siendo usadas de manera poderosa. Simplemente aún no puedes verlo. Es posible que un día Dios te sorprenda al revelarte todo lo que Él hizo en ti y en quién será tu esposo mientras orabas. Así que no te desanimes, ya que desde el primer día en que te humillaste delante de Dios y comenzaste a orar, tu oración no solamente fue escuchada, sino también fue respondida. Y la respuesta ya viene en camino.